Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a este programa, les saludo con gusto. ¿Sabía usted, conoce el tema sobre reembolso de capital y dividendo en especie? Pues de esto hablaremos el día de hoy y tenemos como invitado al maestro en impuesto y postulante a doctor en ciencias de lo fiscal, David Alvarado Cerda, quien es socio fiscal de la firma nacional RSM Bogarín y también integrante de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias. Y podemos entonces empezar por señalar en qué consiste el reembolso de capital y dividendos en especie. Bueno, el reembolso de capital anteriormente se invertía en las empresas con una política. Vamos a invertir a la empresa y cuando la empresa nos dé ganancias, los socios vamos a retirar esas ganancias de la empresa y que la empresa siga por sí misma. Esa es la naturaleza de una sociedad mercantil que está plasmada en la propia Ley General de Sociedades Mercantiles. Nada más que con los cambios fiscales, retirar dividendos de la empresa es muy caro el impuesto sobre la renta que se paga por un retiro de dividendos. Entonces, ¿qué hemos tratado de cambiar? Vamos a aportar el capital, vamos a generar ganancias en la empresa y cuando la empresa se sostenga por sí misma con productos que ella con utilidades que ella generó, entonces los socios retiramos el capital para invertirlo en otra empresa y así estar generando empresas y empleo. Ese es lo que hemos cambiado ahora. ¿Por qué? Porque el esquema tributario mexicano se ha vuelto muy caro en el retiro de dividendos. Indebidamente, erróneamente, no podemos, en este momento no vamos a decir por qué, pero lo que sí es real que retirar dividendos de una empresa de utilidades generadas después de 2014 nos sale en una tasa casi del 50%. Entonces, ¿realmente se considera que esta es una opción? Es una opción. Yo creo que debe ser una opción, debe ser una política. Medir bien en qué momento la empresa puede vivir con recursos generados por ella misma para que los socios retiren su capital de ahí y ya que la empresa continúa en crecimiento, pues entonces pues tienen las opciones o de seguirlos dejando ahí para que la empresa crezca más y generar más empleos, más infraestructura, o bien retirarlos y recuperarlos y hacer uso de ellos en otra rama, o gastarlos o lo que sea. Pero el retirar dividendos en este momento en efectivo de la empresa se paga una tasa muy elevada de impuestos, porque hay que pagar aproximadamente un 37, un 42%, y luego hay una retención para la persona que recibe el dividendo. Bastante alto. Entonces, ¿considera que el sistema tributario en México es eficaz? Yo creo que debemos estar en parámetros internacionales. Yo creo que la tasa máxima que deben pagar las personas jurídicas debe ser un 30%. Y en función de eso estaríamos hablando de tasas internacionales, independientemente que lo pague la empresa o lo pague la persona física. Pero la finalidad es que llegue, la finalidad de la riqueza es que llegue a los bolsillos del inversionista, del empresario, y él satisfaga o gaste con esos recursos lo que tenga de necesidad. Entonces, el que le llegue un recurso al socio de una empresa en México es demasiado caro. A veces confundimos lo que es la eficiencia de la recaudación o la eficiencia en otros aspectos, pero lo que es la eficacia de todo el sistema tributario mexicano, yo creo que debe de verse reflejado en bienestar de la sociedad. Entonces, esto de los impuestos en México, ¿considera que cumplan con la proporcionalidad y equidad para los Yo creo que nos falta mucho para llegar a la equidad en el marco de retiro de dividendos de las empresas. Yo creo que estamos pagando una tasa excesiva, ¿sí? Para mí, una tasa ideal sería que las empresas pagaran un 25% y que al retirar el socio pagara otro 5%. O sea, estaríamos dando de premio al inversionista que no le cobramos el 5% siempre y cuando deje las utilidades en la propia empresa para generar, ¿correcto? Y ahora, medir la eficiencia o la eficacia de un sistema tributario tiene muchas aristas, pero debe verse reflejada en el bienestar social, ¿correcto? Y en México, pues sabemos que
Cada vez hay más pobres, sabemos que cada vez están más escasos los recursos y no creo que nuestro sistema tributario se pueda medir solamente con que haya más contribuyentes y haya más recaudación. Eso no es eficacia del sistema financiero, del sistema tributario. Eso es eficiencia en la recaudación, pero estamos hablando de lo que es la eficiencia o la eficacia de todo el sistema tributario, que debe verse reflejado en el bienestar social. Y hablando de nuestro tema precisamente del reembolso y de capital y dividendos en especie, ¿esto es fácil de aplicar? No es fácil porque, en primer lugar, la narrativa que trae el artículo de la ley de impuesto sobre la renta que se refiere a esto no es tan sencillo, está complicado, pero ya en la práctica se vuelve un poco más sencillo, como es el material que exhibimos ahora. Ahora, ¿por qué en especie? Porque en ocasiones las empresas medianas no tienen créditos, no tienen liquidez y en ocasiones los socios necesitan variar sus inversiones en otros aspectos, en otras ramas de la industria, en otras ramas del comercio, y no nos queda más que reembolsarles en bienes, ya sea en bienes mercancías o en bienes inmuebles. Entonces, por eso se estudia la posibilidad, ante la falta de liquidez, se estudia la posibilidad de que haya reembolsos y pago de dividendos en especie. ¿Y realmente estos reembolsos de capital y dividendos en especie es una ventaja? En sí el reembolso es una ventaja. Yo creo que en el cálculo del impuesto sobre reembolsos y dividendos se aprecia lo que es una norma internacional de evitar la doble tributación de una sola base. En este esquema se aprecia. Entonces yo creo que sí es una ventaja hacer reembolsos de capital en principio, porque además nuestro capital que está en la empresa formalizado conserva algo de su poder adquisitivo, porque la propia ley le permite al accionista que lo retire adicionado de la inflación. ¿Y este retiro o reembolso de capital causa impuestos, contador? No causa impuestos cuando retiras lo que aportaste actualizado. No importa cómo lo retires, si en efectivo, en bienes o en servicios. Y si es una ventaja, entonces, ¿quién debería promoverlo y darlo a conocer? Pues yo creo que es una labor que hacen los colegios de contadores públicos, que deberían hacer las cámaras de comercio, que deberían hacer las cámaras de la industria y todas las organizaciones empresariales. Desgraciadamente, muy pocas organizaciones empresariales voltean a ver la labor del colegio. Las empresas a veces mandar a tu contador a un curso lo creen un gasto, lo consideran un gasto, en lugar de que lo consideran una inversión, ¿correcto? Oye, pero va a aprender y se va a ir, sí pues, pero te va a dar un nivel de necesidad en tu empresa, y el próximo que contrates, por lo menos vas a contratar que traiga el nivel del que se fue. Entonces, esa es la ventaja de que a tu gente le des nivel, ¿sí? Hay una frase hermosa que dice, capacitar a tu personal y que se te vaya es una desgracia, pero es mayor desgracia no capacitarlo y que se te quede. Sí, eso es un perjuicio para la empresa y los contribuyentes. Así consideramos, así lo vemos y así es. Ahora, la capacitación para que reciben las personas es muy motivante. Claro. Porque te da un crecimiento. Ahora, te da un crecimiento técnico. Tenemos que procurar que ese crecimiento sea también humano. Porque crecer de un solo lado, en la parte técnica, si no creces como humano, no es formación, sería deformación. Claro. Y continuando con esto de los dividendos y reembolsos, ¿por qué considera que es mejor dar reembolsos que dividendos? Porque el reembolso no paga impuestos. Siempre que cuando lo des dentro del parámetro, tu aportación más la actualización de la inflación del tiempo que lo tuviste ahí, te lleves esa cantidad, no pagas un solo centavo de impuestos. Por esa razón, debemos invertir en las empresas, generar riqueza para que la empresa empiece a vivir por ella misma, por lo que ha generado, y en ese momento retirar nuestro capital para darle otro uso, para crear otra empresa o para gasto o necesidades personales. Por eso considero que el reembolso es una buena opción en este momento.
Por lo tanto, debemos llevar un buen parámetro del cálculo del capital que aportamos, actualizándolo cada año. Y el dividendo evidentemente causa impuestos, El dividendo ya sea causa en impuestos. flujo o en... De las dos formas causa impuestos, así es. ¿Alguna ventaja hay para los accionistas el reembolso de capital, que el reembolso de capital se haga en especie? Porque hay empresas que no tienen liquidez y solo tienen bienes. Y en ocasiones, ante las crisis, las empresas se han compactado o recortado. Y hay activos que les sobran. Entonces, ese activo en ocasiones hay que dárselo a los socios y que ellos busquen o venderlo por sí mismos o afiliarse con otro inversionista para no generar otro conflicto de intereses y buscar la forma de crear otra empresa inclusive. O sea, en ocasiones por la falta de liquidez de las empresas no nos queda otra más que reembolsar en especie. Es una buena opción. Eso es lo que queremos que se vea como una opción. Entonces, pero finalmente pagar impuesto, ¿verdad? Como Siempre, con el cálculo que platicábamos. Cuando se dé más de lo que aportaste histórico más la inflación, que se te dé un peso de más, ahí está el parámetro. Te estás llevando utilidades disfrazadas de reembolso. Entonces, este esquema que tenemos actualmente para detectar la utilidad que nos llevamos como reembolso, disfrazada de reembolso, nos da perfectamente el parámetro. Aplicando la ley correctamente no lo podríamos hacer. Bien, pues hay que tener cuidado entonces ahí. Yo creo que inclusive la plática de hoy la veo como una gran promoción a este esquema y como una opción para los empresarios. Y afortunadamente la asistencia estuvo muy concurrida. En el colegio hablando de este tema, este tema del día de hoy, sí. Así es. ¿Usted considera que el sistema tributario actual promueve realmente la inversión? Considero que no. Considero que nos crea muchos conflictos. El inversionista extranjero, al saber que es muy costoso el impuesto en los dividendos, se tiene que llevar las utilidades de otra manera. ¿Cómo se las lleva? Vía precios. Y eso hace que la autoridad tenga la necesidad de tener un equipo especializado para buscar que las empresas extranjeras no se lleven las utilidades incluidas en el precio. Y el esquema es pues que el departamento de precios de transferencia de la Secretaría cada vez tiene más trabajo, cada vez les exige más a las empresas, pero si tuviéramos una tasa baja y muy eficiente en el sistema tributario, los otros países serían los que tendrían que preocuparse, no nosotros. Nosotros estamos preocupados porque todas las empresas extranjeras se quieren llevar las utilidades no vía dividendos porque es muy caro, vía precio. ¿Sí? Y es un conflicto enorme. Bueno, pues tendríamos que ser más eficaces como país en ese sentido. Yo creo que sí, yo creo que tenemos países que el bienestar social se ve reflejado más claramente, como del 2012 al 2015 sucedió con Brasil, con Chile, inclusive con Uruguay, fue de los países, es un país muy pequeño, pero es donde porcentualmente se combatió mucho la pobreza por la eficiencia, a pesar de que es un paraíso fiscal. Muy bien, ¿alguna consideración o pues que les pueda dar al respecto de este tema? Pues que ¿recomendación? Sobre todo, pues una llamada, una invitación a las cámaras de empresarios para que se unan a los colegios de contadores y poder aplicar correctamente sus esquemas que consideramos que son una opción. Casi les pediría de favor a las cámaras de comercio, a la Cámara de la Industria, a todas las organizaciones empresariales de todas las ciudades que se acerquen a los colegios de contadores, porque los colegios de contadores son los organismos preocupados por la capacitación de la gente que se dedica al cálculo de impuestos y a la organización contable y fiscal de las empresas. Muchas gracias, contador. Al contrario, muchas gracias por permitirme este espacio. Pues los invitamos a que nos siga viendo y escuchando en la página del periódico Cambio de Michoacán, que es www.cambiodemichoacán.com.mx, y también en la página del Colegio de Contadores, que es www.ccpmich.com. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, contador. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.